Bueno, muy bien. Entonces, vamos a nombrar los personajes nuevamente, ¿no? Uno de los personajes, ¿quién era? Bueno, Saúl, hablemos de Saúl, pues. Saúl, ¿quién era su general? Muy bien. Bueno. ¿Qué motivaba a Saúl para perseguir a David? ¿Qué lo motivaba? ¿Recuerdan? La envidia, celos, el rencor. Interesante que esas eran las mismas características de su general, de Abner. ¿Y cómo terminó Saúl? ¿Qué hizo? Se suicidó, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué pasó cuando murió Saúl? ¿Qué pasó? El hermano lo dijo. ¿Qué pasó? O sea, ¿un militar ponía el rey? ¿Era así? No estaba correcto, ¿cierto? Pero sí, Abner, el general del ejército de Saúl, puso a Isboset. ¿Estamos? Isboset como rey. Bueno. Otro personaje. David. Casi no es conocido este, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba su general? Joab. Bueno. ¿Cómo se llamaba? Joab. Muy bien. Entonces, Saúl, en vez de gobernar a Israel, se la pasó todo el tiempo persiguiendo a David para matarlo, ¿no? En la Biblia encontramos dos líneas todo el tiempo y dos caminos. No hay otra cosa, no hay un punto medio. Dos caminos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si hay alguien acá en esta mañana, uy, hermano, gracias. Si hay alguien acá que no tiene la seguridad de la salvación, le invitamos a venir a Jesucristo, a entregar sus vidas a Él, a arrepentirse de sus pecados y a que Cristo gobierne su vida, porque Él es el único que puede perdonar, Él es el único que puede salvar. Porque hay dos caminos definitivamente, dos decisiones, dos lugares después de la muerte, a donde nuestras actitudes nos pueden sin duda llevar, nuestras decisiones. Entonces, Saúl murió persiguiendo a David. Luego, vemos que la guerra era constante entre estas dos partes, dos grupos, militarmente bien armados, bien entrenados, ¿sí? Y bueno, vemos, vamos a ir allá al pasaje, 2 de Samuel 2. ¿Qué pasó entonces? La tembladera no es de frío. Isboset le hace un reclamo a su general. O sea, el rey le hace un reclamo al general. ¿Por qué? Porque este se estaba acostando con una de las concubinas de su padre. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Abner? ¿Cómo reaccionó, hermano Julián? Uh-huh. Le tenía pavor, ¿no? Muy bien. Entonces, en el capítulo 2, bueno, ¿quién era Joab? ¿Quién era? Era un general, pero ¿de dónde salió ese personaje?
hijo de Sarbia, dice Pachito. ¿Y quién era Sarbia? Hermana de David. O sea que Joab era un sobrino de David. Muy bien. Entonces cuando Isboset le hace el reclamo a Abner, actuaba como su ex jefe y rey Saúl, motivado por la arrogancia, por el orgullo, que me viene a reclamar. Entonces decide unírsele a David por conveniencia, por razones personales, muy parecido a la política de ahora, ¿no? Que hoy son enemigos y cuando les conviene las famosas alianzas y mañana están comiendo en el mismo plato, ¿cierto? Y los familiares que se matan por internet, por las redes sociales. Y Abner, motivado por sus propias deseos, va y busca vamos a mirarlo en capítulo 3, versículo 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen: haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. No era el mismo que incitaba a Saúl a matar a David, a perseguirlo, aun cuando Saúl a veces estaba como tranquilo, como decía: no, sí, pues David a la final me ha perdonado la vida, dejémoslo quieto. Y este hombre instigaba, lo animaba a perseguir. Aún salieron a la guerra y hubo unas muertes que no eran necesarias. ¿Se acuerda que vimos ese encuentro en ese valle? Y hubo muchas muertes ahí que se pudieron evitar. Y cuando se vio perdido, le gritó a lo lejos a Joab: dejemos así más bien. Joab retiró el ejército, se fueron por distintos caminos. Pero aquí algo personal lo motivó. Él sabía que David tenía que ser el rey, pero eso no lo motivó su ira personal, su rabia con Isboset. Eso lo vemos ahí en lo que acabamos de ver. Una propuesta, pero vemos que tenía poder militar. ¿Y qué pasaría? Versículo 20. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres, trajo escoltas. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré, y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto, y tú reines, como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner, y él se fue en paz. Una propuesta. David lo vemos en muchos aspectos actuando con alguna inocencia en algunos aspectos, con alguna flojeza o flojera que llamamos nosotros, en cuanto a sus decisiones, en cuanto a su carácter, especialmente con su familia. Tenía algo muy especial y que yo diría negativo cuando se trataba de su familia o de una parte de ella, como vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 22 dice: y aquí que los siervos de David, ¿y quién más? Y Joab venían del campo y traían consigo ¿qué? Gran botín. ¿Los botines de dónde se conseguían? De las guerras. Y algo muy, muy significativo de esta película, hermanos, de esta historia, es que normalmente los reyes eran los que salían a la guerra, ¿sí o no? Y es muy repetido que vemos que David no salía. ¿Quién iba? ¿Quién iba? Joab. ¿Qué pasaba? ¿Por qué iba Joab? Hombre, Joab era un hombre de toda la confianza de David, un hombre que siempre estuvo dispuesto a defender a su rey, a su tío si se quiere, pero a su rey. Y era un hombre confiable y salía y Dios le respaldaba, porque aquí venía con gran botín. ¿Y qué pasó? Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues
le dejaste que se fuese. O sea, el que estaba buscando la muerte de David vino, le dio, como decimos nosotros, papaya, para haberlo encerrado como mínimo, para haberlo capturado, pero este lo dejó ir, ¿no? Versículo 25, que esto es algo importante, hermanos. A veces somos prevenidos, nos predisponemos para señalar o para calificar a alguien. Pero es muy importante conocer a las personas. Pasa mucho en la vida, en las iglesias, en las empresas. Muy importante saber quién es quién. Y me llama la atención esta parte del versículo 25. Tú conoces a Abner. Y eso es interesante. Joab le dice, pero David, usted sabe quién es él. ¿Qué lo motivaba a Abner normalmente? La codicia, los deseos personales, el rencor, la envidia. Y Joab le dice, pero usted sabe quién es él. ¿Sí o no? No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Realmente Joab conocía a su rival. Y empezamos a ver, hermanos, aquí, como en toda la Biblia, cosas positivas, cosas negativas de este personaje. Versículo 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Tremendo, ¿no? Ahí ya empieza a haber también algo en el corazón de Joab. Si bien Joab le conocía y sabía que era un riesgo, Abner era un mercenario. Se vendía el mejor postor. ¿Y quién garantizaría que no se vendiera a los filisteos o a cualquier otro ejército que era enemigo de Israel? Y realmente eran momentos donde la muerte era necesaria para algunos. Y la muerte del enemigo era de bendición, eso no podemos esconderlo. Dios lo dejó registrado en la Biblia. Pero ahí podemos ver que también había un tufillo de rencor, porque había también deseo de venganza. Oiga, esta grietica me mantiene... Ya, las 3 canas que tengo me las ha sacado esa cosita. No, son más. Las otras me las ha sacado mi esposa. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Abner finalmente muere. Era muy tedioso estar huyendo, estar enfrentando a sus propios hermanos, el pueblo de Israel, sumido en una guerra ilógica contra la tribu de Judá. Ilógico. Pero así se vivió, lamentablemente, por las decisiones humanas. Versículo 20. Bueno, David se enteró que Joab mismo fue y mató a Abner. Y está bien que no le haya gustado, pero miren lo que pasó. En versículo 28 dice: cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino. Pilato, ¿qué? Delante de Jehová, pero era verdad, para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Ner. Escuchen: caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca de flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Hermano, una maldición tremenda. Enfermedades, flujo, lepra, báculo que habla de discapacidad, espada que habla de muerte. Y en lo personal me pareció muy pesado de parte de David.
Y ustedes van a ver que Abner trató de ser un hombre fiel. Además de eso era su familia. Y es muy repetido en la historia, Joab, perdón, muy bien. Es muy repetido que David trata con mucha consideración al enemigo, pero los que están ahí no tanto. Y eso a veces puede llegar a pasar, ¿no? Consideramos mucho a otras personas y a nuestra propia familia no, a nuestros propios hermanos no tanto. Consideramos mejor a los de afuera que a las personas de adentro. Cuando el Señor nos ha mandado a amarnos unos a otros, como el primer mandamiento, ¿cierto? Y el segundo no menor que ese, primero amar al Señor sobre todas las cosas, pero la importancia de a veces no tener tanto en cuenta al de afuera como al que tengo al lado, con el que puedo compartir un buen momento, una buena comunión. Y David manda esta maldición tremenda contra Joab y contra su familia. Muy bien. ¿Dónde vamos? 31 dice, entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñidos de cilicio y hacer duelo delante de Abner. Y el rey iba detrás del féretro. Una maldición fuerte, tremenda. Abner y Saúl representaban la trampa, el enemigo, la envidia, la arrogancia. Y Joab era un hombre fiel. Y era familia, era sobrino. Pero cuando voy al capítulo 4 y versículo 1, hermanos, ustedes al final van a sacar sus propias conclusiones. Espero que estén en todas las películas que vamos a proyectar. En el capítulo 4 y versículo 1 dice, luego que oyó el hijo de Saúl, ¿cómo se llamaba? Isboset, que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Pregunta, ¿sirvió la muerte de Abner o no? Para mí sí, sirvió. Era el enemigo, era el que buscaba a David para matarlo. Igual de encolerizado que su padre. Y murió, y murió. Entonces, capítulo 5, versículo 1. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Como decimos nosotros, se subieron al bus, ¿no? Primero andaban ahí buscando a David para matarle, murió Saúl, pero bueno, estaban ahí como de alguna manera inflados porque Abner era un personaje relevante, era un militar, era una persona que tenía influencia sobre el pueblo, pero muere este y ya se quedan ahí. Como que Isboset no tenía como el carácter, la fuerza, el liderazgo para liderar esa nación. ¿Y qué hicieron? Se subieron al bus. No, pues David, ¿no? Pues, y mire, interesante. Y aún la lambonería que nos falta. Y aún ahora, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba, le dijeron a David, sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra. Y no volvías a traer, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. O sea, ellos sabían que David tenía que ser el rey. ¿Por qué siguieron a Abner y a Isboset entonces? Aún a Saúl. Interesante. Interesante. ¿Quién salía a la guerra en vez de Saúl? David. Y eso empezó a pasar aquí en esta otra historia. David ya no iba a la guerra, sino que mandaba ¿a quién? A Joab. Se repitió la historia. Muy bien. Versículo
3. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Dice, y ungieron a David por rey sobre Israel. Recuerden que él empezó reinando unos años sobre Judá, sobre una tribu muy importante en la historia de la Biblia, muy relevante. Esa tribu y esa descendencia de la que nacería Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Dice, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Ya extendió sus dominios, ya no solamente era una tribu, Judá, sino sobre ¿qué? Sobre todo Israel. Y era necesario, y era del Señor, era de Jehová Dios. Y algunas cosas sucedieron, sin duda, podemos pensar que eran necesarias. Segunda de Samuel, capítulo 8, vamos avanzando. Hermanos, les recomiendo que se lean Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Es una película apasionante, hermanos. Si ustedes se meten ahí con buen tiempo, con disposición de escuchar al Señor, es maravilloso, hermanos. Es atrapante poder estudiar las Escrituras de esa manera. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 15. Dice, reinó David sobre todo Israel. Y David administraba ¿qué? Justicia y equidad a todo su pueblo, pues era un hombre dirigido por Dios. Versículo 16, ¿qué dice? Joab, hijo de Sarbia, su hermana, era general de su ejército. Y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Y ahí sigue hablando de otros personajes que le acompañaban a David en su reinado. Pero Joab era general de su ejército. Muy bien. Bueno, David ahí estaba disfrutando de la muerte de Abner. En pocas palabras, aunque muy enojado con Joab. Y vamos a ver en una próxima oportunidad, sin duda, que David nunca le perdonó esto tampoco. Pero David no necesitó al traicionero Abner para reinar, pero la muerte de él sí le sirvió para reinar. Y David disfrutaba de este privilegio todos los días. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer 11 versículos rápidamente, porque quiero que vean que la pelea era constante. Los riesgos eran constantes. El cansancio, el salir a la batalla, salir a la guerra, el traer a las espaldas el botín, lo que se quitaba del enemigo. Era algo terrible, tremendo. Pero Jehová Dios, hermanos, estaba respaldando a David, a Joab y ahora a todo Israel junto, que se había unido para pelear contra el enemigo. Dijimos capítulo 10, versículo 1, vamos a leerlo rápidamente. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo a Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, su señor, ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? La cizaña que no falta, ¿no? Y era verdad, David de corazón había mandado a consolar a este hombre porque había tenido una amistad con su padre. Pero le aconsejaron, el enemigo siempre quiere poner la cizaña para que haya discordia entre las personas, ¿sabían eso? Y a veces nosotros nos dejamos influenciar del enemigo. ¿Y qué pasó aquí? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Los avergonzó, ¿no? Cuando se hizo saber esto, David envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados
y el rey mandó que les dejaran, que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volver. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, porque ya David también le dio rabia, ¿cierto? Enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo, eso era muy normal. Tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca, 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Ustedes hacen la cuenta en la casa, ¿oyó? Cuando David oyó eso, ¿qué hizo David? Acuerden que era época de guerra y los mercenarios, habían guerreros reconocidos, como hoy un equipo quiere tener a Mbappé, ¿cierto? Dice, Mbappé es la joya de la corona, ese es el goleador que queremos tener. Bueno, en esa época un personaje como Abner se vendía al mejor postor, al que le convenía. Y mire que lo vemos aquí, tantos 12,000 de allí, 20,000 de allí, y dijeron, vamos a pelear contra David. ¿Estamos? Y cuando David oyó esto, versículo 7, ¿qué hizo David? Se fue, ¿cierto? Se fue a pelear con ellos. Ah, no, ¿qué hizo? Envió a Joab, al que había maldecido, al que le había echado esas maldiciones tan tremendas, con todo el ejército de los valientes, que la historia dice que eran personajes preparados totalmente para la guerra, para pelear cuerpo a cuerpo con 30, 40 personas, ágiles, adiestrados, rápidos, fuertes. Y dice, con los valientes, eran un ejército de valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. O sea, los empezaron como a rodear. Viendo pues Joab, que era un estratega también, que se presentaba a la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Dijo, venga, usted venga conmigo, usted, venga usted, fulano, vengan conmigo, ¿cierto? Y entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí. Ese también lo nombramos harto. Abisaí era hermano de él, también hijo de Sarbia. Y le dijo a su hermano, vea, usted vaya con estos, los que nos están atacando por ese lado, y yo voy con los que nos están atacando por acá. Un estratega, un hombre realmente de guerra. Y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo, 11, si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda. Una estrategia militar, una pelea recia, tremenda, un riesgo, algo difícil. Ya dijimos, cansancio, ¿no? Muy bien. Versículo 12, le vemos a él ahí liderando a Joab. Esfuérzate y esforcémonos. Esta frase me gusta. Lo que Joab le dice al pueblo, a los guerreros, a los soldados que estaban ahí, arriesgando sus vidas. Interesante. Esfuérzate, y le dice a su hermano, y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Hermanos, esto es interesante. El esforzarse. Hay dos extremos malos, ¿no? Cuando le pedimos algo al Señor, decimos, no, si el Señor quiere que yo consiga trabajo, ¿cierto? Pero adivine qué, no sale a conseguir trabajo. Si el Señor quiere, me dará un empleo, me dará una esposa. Si el Señor quiere, me dará una petición que tengo, bueno, lo que sea. Si el Señor quiere. Pero no le hemos pedido a Dios. Pero ¿sabe qué dijo Joab? Esforcémonos. Esforcémonos
y el Señor verá qué hace con nosotros. Gracias, hermano, gracias. Gracias, hermano, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esforcémonos. Hermano, es una palabra tan importante. Esforcémonos. Claro que el Señor hará su voluntad, sin duda que la hará. No tengas la más mínima duda de que el Señor hará su voluntad. Pero hay un esfuerzo, hay una necesidad de actuar, hay una necesidad de ser diligentes. Esforcémonos, esforzados. Pero me llama la atención ese versículo donde el celo por dice, las ciudades, ni siquiera habló de David, por las ciudades de nuestro Dios. Y este versículo me puede dar a entender que Joab era un hombre que temía a Dios. Las ciudades de nuestro Dios. Bueno, sin duda había lealtad, ¿no? De este hombre. Versículo 13 al 14. Otra victoria más, otra aprobación de Jehová Dios para lo que Joab hacía. Obviamente, David estaba a la cabeza de todo eso. No quiero decir que era que el Señor respaldaba a Joab y no a David. No, de hecho David era aquel rey conforme al corazón de Dios. ¿Estamos? Dice el versículo 13. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos ¿qué hicieron? Huyeron delante de él. Eso ya había pasado con Abner una vez, ¿recuerdan? Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí, el hermano de Abner, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Eso es lo que dice ahí. O sea, otra victoria, al menos el Señor había respaldado su salida en este momento, ¿no? Capítulo 11, versículo 1. Vamos avanzando rápidamente, hermanos, porque de pronto se va la luz y se para la película, dice todavía. El caballo está soleado, hermano. ¿Cierto? Tiene más saliva un loro que yo. Capítulo 11, versículo 1, esa historia sí que es reconocida. Casi que aquí cualquiera se la conoce. Dice que aconteció en el año siguiente, en el tiempo que ¿quiénes salen? ¿Quiénes? ¿Y quién era el rey de Israel? Bueno. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Hay un pero ahí, ¿no? Cuando hay un pero hay que hacer un pare, porque algo raro pasó. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa historia la conocemos de memoria, ¿no? David tenía que salir a la guerra. Tenía que encabezar el ejército de Israel. ¿Estamos? Pero David se quedó en el palacio, en Jerusalén, ahí. Había Champions League ese día. Dijo, no, juega el Manchester contra el Barça. Y dijo, Joab, vaya usted, entienda que es que esto no es sino cada año, hermano. Y el hombre se quedó ahí esperando el partido, el cotejo. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Ahí en el palacio arriba, bostezando. La mujer de Urías allá bañándose, y lo demás es historia, ¿cierto? La hizo traer, la tomó, mató o puso al frente de la batalla a su esposo. Tremendo, ¿no? Una enseñanza ahí, hermanos, el ocio no es bueno. Las responsabilidades que Dios nos ha dado, tanto en el hogar como en mi vida secular, como en la iglesia, hermano, hay que responder por ellas. Hay que responder. Y aquí quedó consignado que los reyes tenían que salir a la guerra, pero David no salió. Mandó a Joab. ¿Por qué lo mandaría? ¿Era Joab un vago? ¿Era un hombre infiel? ¿Saben una cosa, hermanos? Cuando yo salgo, que es siempre, y mi hija es mi mano derecha en el trabajo, y yo me voy tranquilo.
no tengo necesidad a veces ni de preguntarle nada. ¿Por qué? Porque confío en lo que ella hace, ¿cierto? No va a estar por ahí. Otro sí. Pero es así. Se nota, hermano, se nota que David confiaba en el trabajo de Joab. ¿Qué pasó? Bueno, la historia es muy triste. Es muy triste. Ese capítulo 11 le puede sacar lágrimas a uno si usted se mete en la historia y lee, hermano, lo que pasó. Muy triste. Entonces, bueno, vamos como la historia es tan conocida y el que no la conozca, pues lo ponemos a que la conozca por la tarde. Va a llegar ahorita ya a leerla. Versículo, ¿qué dijimos? 17, sí, 17. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab. Recuerden que David le dijo a Joab que pusiera a Urías al frente de la batalla. Le dijo, donde la batalla esté más dura, póngalo ahí. Y parece ser que Joab entendió, porque Urías era un hombre también valioso de guerra. Recuerden que no quiso levantarse de la puerta del palacio de David. Y David, no, vaya, descanse a la casa. No, ¿cómo voy a descansar? La gente está peleando allá y tengo aquí tremenda enseñanza, hermanos. Y David ahí en vez de confesar su pecado, le mandó a poner al frente de la batalla. Difícil eso, hermanos. Versículo 13 estamos leyendo, ¿no? 17. Tan bueno que están despierticos, ¿no? Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Tremendo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Habían mensajeros, habían hombres que entresacaban de la guerra y ya eran veloces y tenían que llevar las noticias cuando un fuerte caía o cuando había un botín. Había que llevar las noticias al rey. Y Joab, murió Urías. Entonces envió Joab y hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Envió a un hombre a decirle a David. Versículo 25 me muestra que era un hombre que respetaba a sus hombres de batalla, de guerra. Porque David se dio cuenta que Joab estaba afectado por la muerte de Urías. Pero David estaba tranquilo porque había logrado lo que él quería, ¿no? Dice el versículo 25, y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. O sea, estamos en la guerra, mijo, son gajes de los juicios, ¿sí o no? Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, le dijo al mensajero, acuérdate que David le está hablando al mensajero, y tú, aliéntale. ¿A quién tenía que alentar? A Joab. A Joab le costó la muerte de Urías. Y él le dijo al mensajero, vaya, aliéntelo. Y dígale que le haga duro. Que no se preocupe, que eso pasa en la guerra. Son gajes del oficio. Tremendo cuando un corazón está, ¿cómo dice la Biblia? Hay una expresión de la Biblia. Cuando no hay sensibilidad, cuando no se siente. Cauterizado. Y él trató de llevar eso hasta las últimas consecuencias. Y Joab sufriendo, peleando en la guerra, sufriendo por sus hombres. Y David estaba ya viendo el partido, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Segunda de Samuel 12:26. Rápidamente, hermanos, porque el reloj avanza. Segunda de Samuel, 12:26. Dice que ¿quién peleaba? Joab peleaba contra Rabá, de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Hermano,
vemos que la guerra era constante, ¿no? Vemos que era difícil la situación, pero también vemos que era constante que Joab era el que salía a pelear. ¿Habían visto esta historia de esa manera ustedes, hermanos, antes? No, ¿cierto? Porque nos enfocamos en los personajes principales, pero alrededor de estas historias, hermano, podíamos contar 1000 historias diferentes alrededor de un personaje. Mire, la palabra de Dios es amplia para entender los corazones de aquellas personas que quedaron ahí consignadas. Entonces, era costumbre de David que Joab era el que salía a pelear, ¿no? Y esto es interesante. Confianza total en aquel hombre. Versículo 27 es clave. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, recuerde que habían mensajeros rápidos para ir a dar noticias. Yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora el pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada en mi nombre. Uf. ¿Qué notan ahí? Díganme qué notan ahí, hermanos. Fidelidad, honestidad, humildad. No le importaba que se nombrara, o sea, Joab tomó tantas ciudades, tuvo la victoria. Vamos a llamar a esa ciudad Joab, porque Joab ha dado unos golpes certeros, porque Joab ha dirigido un ejército. No, no le interesaba. No. Vaya, dígale a David que venga rapidito, que traiga algunos hombres, los que quedaron allá en la ciudad. Ya los tenemos listos, o sea, ya tenían sitiada la ciudad. Los tenían ahí dominados. Faltaba ahí matar 5 peludos que se estaban oponiendo ahí. Dígale que venga rápido. No sea que la tome yo y después digan estos, no, vamos a llamar a esta ciudad Joab. No, no le interesaba, hermanos. El reconocimiento, el aparecer, el ser nombrado. Me acuerdo de Moisés cuando el Señor le dijo, y de ti haré una nación grande, un nombre especial. Y un día Moisés le dijo, ráeme de este libro, no me interesa, Señor. Y me acuerdo de Juan el Bautista, cuando le dijeron sus discípulos, van tras Jesús. Y yo, es que esa es la idea. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Hermanos, qué importante es que mi nombre no aparezca, que no sea nombrado en nada, pero que el Señor sepa que estamos haciendo una labor para Él. Hermano que haces el aseo, hermano que pones las canciones en el audio. Hay unos ministerios, el Señor por su misericordia nos ha dejado algunos más visibles que otros, pero qué bueno que mi nombre no aparezca en la boca del hermano, pero que esté consignado en el cielo, hermanos. Allá donde todo es justo, donde hay un Dios que es justo, que es galardonador, que es premiador de nuestros actos, de nuestros hechos. Ahí está consignado lo que hacemos, hermanos. Y este Joab era un hombre valiosísimo. Yo lo veo un hombre muy valioso. Y tomó la ciudad y no la tomó a nombre suyo. Mandó a llamar al rey. Hermanos, es algo maravilloso poder estudiar la palabra de Dios. Versículo ahí vemos la diferencia entre Joab y Abner, ¿no? Abner era un hombre deseoso de poder, de figurar, de ser la mano derecha del rey, de ser tenido en cuenta, de que el rey no le refutara nada. Y Joab era un hombre que quería el triunfo del rey, el triunfo, como dijo en un versículo anterior, las ciudades
de Jehová nuestro Dios. Interesante, apuntarle al éxito espiritual de una congregación, de una iglesia, no tanto al personal, no tanto que me nombren, no tanto que me reconozcan. El Señor es el único que puede reconocer y Él es el único que puede premiarnos de una manera especial. Muy bien, versículo 29, para terminar, 29 y 30. ¿Y qué hizo David? ¿Se quedó allá? ¿Ah? ¿Quién había dicho que juntara lo que quedaba del pueblo? Joab. Y David, juntando a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y que evidentemente pues la tomó, pues ya estaba hecho. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó muy grande botín de la ciudad. Hermanos, el trabajo sucio lo hacía Joab y los honores eran para David. Pero a mí me llama la atención que Dios reconoce siempre la labor de David. O sea, el que uno sea exaltado, el Señor sabrá por qué. David fue, ahí el rey muerto, venga que esta corona es para mí, se la puso. ¿Cuánto pesaba? 1 talento de oro, de piedras preciosas. ¿Sabe cuánto es 1 talento? Aproximadamente 34 kilos. Uy, ¿cómo harían una? 34 kilos ahí. Acuerde que era época de excentricidades. No es solamente hoy que un rico tiene 5 yates, 3 aviones y 30 vehículos que seguramente va a usar una sola vez en su vida. Acuérdense en la época de Salomón lo que tenía, lo que llegó a tener en su palacio. Y llamar la atención era un sinónimo de poder, de meterle miedo a los reyes rivales, por el poder, por la opulencia, por lo que habían conseguido. Y David llega, ¿y qué hizo con la corona? Venga, papito, que esto es mío, esto me pertenece. Muy bien. Y el rey se llevaba los honores, pero Joab estaba contento, estaba tranquilo. Hermanos, el Señor nos ayude a pensar y a actuar como Joab. Que podamos pensar en el beneficio de un hermano, de una iglesia, aunque nadie sepa que lo estoy haciendo, o pocos lo sepan. Hay cosas que se tienen que saber. No puede haber otra manera, pero que no sea ese mi interés. Aquí una nación, el pueblo de Dios, un pueblo escogido. Aquí un hombre, una cabeza visible, David. Pero hermanos, personas valiosas alrededor de él, necesarias para cumplir con los propósitos de Dios. Señor, nos ayude a estar en los planes y en los propósitos de Dios. En la voluntad del Señor, el próximo domingo seguimos con la historia. Espero no ocuparles mucho tiempo, hermanos, y tratar de acabar pronto. Que el Señor ayude en esto también. Padre, gracias te damos por bendecir nuestras vidas de tal manera. Gracias porque tenemos suficiente ilustración a través de tu palabra, de lo útiles que podemos llegar a ser, de lo importantes que podemos llegar a ser para ti, en nuestra humildad, en nuestra diligencia, en nuestro deseo de servir. Padre, gracias te doy por tu palabra. Bendice esta congregación, bendice a cada hermano, a cada visitante, a cada amigo que está hoy con nosotros, cada persona que ha escuchado el mensaje, que podamos entender que solamente a través de Jesucristo hay salvación, santidad y razón de vivir. Bendícenos y dirígenos, llévenos con bien a nuestros hogares. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.
Señor les bendiga. Muchas gracias por la atención y la paciencia, hermanos.